Segundo bloque de Mundo Agro, y como habíamos visto en materia de anticipos en el bloque anterior, decíamos, en el INTA Manfredi se realizó una jornada realmente interesante respecto a la cuestión del riego, la utilización del agua, un taller dictado por profesionales pertenecientes al INTA Manfredi, esta estación técnica experimental que desde hace rato viene trabajando con numerosos detalles respecto a esta materia. El ingeniero Aquiles Salinas hablaba con nosotros respecto a la necesidad de garantizar más espacios para agricultura con riego, por supuesto garantizado, y cuáles son los detalles importantes para tener en cuenta. Portal del Interior, el periódico agropecuario líder en la provincia de Córdoba. Portal del Interior, 10 años junto a la gente que hace grande el país. Bueno, ingeniero Aquiles Salinas acaba de disertar en este curso que está brindando el INTA Manfredi respecto al tema del riego. Hoy por hoy, ¿por qué es importante hablar del riego? A veces los productores entienden que es necesaria una inversión, una tarea para realizar esto, pero todo se debe realizar de manera perfectamente condicionada. ¿Por qué? Bueno, sin duda que los productores están atentos a esto porque en la zona donde nosotros producimos el agua es el principal déficit de rendimiento, ¿no? Además con la variabilidad que tiene la lluvia en nuestra región, entonces uno puede especular en toda una planificación, pero si después nos llueve distinto a lo que esperamos, los resultados productivos pueden ser hasta a veces catastróficos, como ha pasado en las últimas campañas. Sobre todo porque se han espaciado las lluvias y porque en algunos casos, por ejemplo, maíces han visto lo peor a la hora de las sequías, por ejemplo, en pleno verano. Exactamente, al no disponer de agua y en este caso el año pasado temperaturas medio extremas, la realidad es que los rendimientos no fueron los esperados. La aplicación del riego de alguna manera puede paliar ese problema parcialmente porque digamos lo que vamos a cubrir es el déficit hídrico, pero no por ahí la potencialidad de producción de la zona, porque además de agregar agua hace falta un plus que es el manejo de los ambientes productivos para darle al cultivo que sea, trigo, soja, maíz o el cultivo que sea, el mejor ambiente en cuanto a temperatura y radiación, para que ahí sí puedan expresar su potencial de rendimiento. Bien, entonces en todo esto hay que tener en cuenta perfectamente este tipo de ecuaciones para conocer perfectamente cuánta agua nos va a hacer falta aplicar en un determinado cultivo. Exactamente, incluso uno de los temas principales de este curso es enseñarle o repasar, para lo que ya lo sabían, cómo determinar el agua en el suelo, que es la forma o el lugar donde la planta lo toma para su desarrollo. Esa agua del suelo puede estar en distintas formas o en distintas cantidades y en distinta ubicación. A veces puede haber mucha recarga en profundidad y no en superficie, entonces uno habla de tengo mucha agua pero la distribución es importante. Y para manejar después el riego también es sumamente necesario conocer esto, la distribución y la cantidad que tiene. Recién ahí uno podría hacer un manejo adecuado del agua a través de lo que nosotros proponemos, que es el balance hídrico. A la hora del balance hídrico y el estudio que necesita cada uno de los cultivos, has brindado algunos casos respecto a lo que se necesita en maíz, en soja, en otros cultivos. Sí, obviamente con la misma variación interanual que tiene la lluvia, la aplicación del riego también varía. Pero en promedio a lo largo de los 18 años que venimos regando, el trigo para expresar ese rendimiento máximo está necesitando alrededor de 200 milímetros por ciclo. En el caso de maíz de primera está entre los 90 y 105 milímetros y lo mismo para la soja de primera. Ahora cuando va el maíz o la soja sobre trigo, o sea, maíz, soja de segunda, como ya se hace en la época donde más llueve, que es diciembre, enero y febrero, la necesidad hídrica se reduce a entre 60 y 70 milímetros para apuntar a ese rendimiento máximo en esas etapas del año. Sin duda esos rendimientos máximos van a ser, en el caso del maíz de segunda, va a ser inferior al maíz de primera, porque como habíamos hablado de ambiente, se va a producir, la etapa reproductiva se va a dar con ambientes más desfavorables tanto en temperatura como radiación. Siempre tendrá que ver entonces el desarrollo de la planta, el momento de llenado de grano, cuestiones básicas para hablar del rendimiento final. Sí, fundamentales. El ambiente que yo le doy a la planta para su periodo crítico, que es donde fija el número de granos, que es el principal componente de rendimiento, tiene que ser el ideal, y ese ideal va a estar relacionado a factores ambientales, temperatura y radiación principalmente.
Bien, todo entonces tiene que ver directamente con el manejo, el conocimiento del agua que se tiene y después imaginamos que un análisis perfecto de las distintas variables. Sí, exactamente, y bueno, parte de nuestro trabajo en la institución a través de experimentación adaptativa e investigación es, digamos, los manejos no son estrictos sino que van variando en función de los ambientes, de las tecnologías, de la genética. Entonces nuestro trabajo es ir ayornándonos a cómo va cambiando la situación para poder recomendar a los productores cuál es la mejor medida de manejo o el mejor material para que le dé la sustentabilidad económica de su empresa, que es lo que a nosotros nos interesa y en general al productor. Bien, hablando de calidad de materiales, para ir cerrando este dato, una cuestión que nos gustaría conocer es, algunas empresas han realizado avances en materia de genética y tecnológicos realmente importantes con distintos materiales, dicen haciéndolos cada vez más resistentes a la sequía. De todas maneras, eso vendría a ser un complemento final para evitar que el productor tenga que ocuparse del tema del riego. ¿Se puede olvidar de la zona? Bueno, la realidad es que hoy en todo concepto en Argentina hay unas 2 millones de hectáreas bajo riego y unas 25 millones productivas, o sea que la proporción que incide el riego sobre el secano todavía es baja, por lo tanto son muchos más los productores que están sufriendo los riesgos de sequía, donde puede llegar a tener impacto esos avances tecnológicos, pero también vale la pena que te lo comente. Hay en estudio una propuesta entre el INTA, FAO, el Ministerio de Agricultura y PROSAP de incrementar el área bajo riego, favorecer el incremento del área bajo riego, y por lo tanto se está trabajando en investigar y estudiar cuestiones energéticas, disponibilidad de agua, caminos, etcétera, para ver si en el corto plazo el área bajo riego se pueda incrementar significativamente. Sí. Nos vamos a la pausa en instantes. En Mundo Agro hablamos de los remates de Consignaciones Córdoba que cumplen 2 años allí en la Sociedad Rural de Jesús María. La pausa, ya seguimos.